El dolor llegó sin aviso, como un ladrón en la noche. Mercedes estaba en su jardín, el santuario que había cultivado durante 40 años, con las manos hundidas en la tierra húmeda. El aroma a jazmín lo llenaba todo, un perfume que para ella era sinónimo de hogar, de paz, de Ricardo. Fue un golpe seco y agudo en el centro del pecho, un puño de hielo que le robó el aire y la hizo doblarse sobre las rodillas. El mundo se inclinó. Las rosas que su esposo había plantado para ella se desenfocaron, convirtiéndose en manchas rojas y vibrantes contra el verde. Intentó llamar, pero de su garganta solo salió un susurro ahogado. Era así como se sentía el final, sola, en medio de la belleza que tanto amaba, traicionada por su propio cuerpo. Su vida, hasta ese instante, había sido un tapiz de rutinas tranquilas y recuerdos cuidadosamente conservados. Desde que Ricardo se fue 2 años atrás, la casa se había convertido en el último bastión de su historia compartida. Cada objeto tenía un eco de su voz, de su risa. El sillón de cuero gastado en la sala aún guardaba la forma de su cuerpo. Las fotos de su boda en la repisa la miraban con la promesa de una vida entera que ya había sido vivida. Era una fortaleza contra un mundo que se movía demasiado rápido, un microcosmos de amor y pertenencia donde ella era la reina silenciosa. Su día a día era un ritual. El café de la mañana, negro y sin azúcar, mientras leía las noticias en su tableta. La caminata lenta por el vecindario, saludando a los vecinos que la conocían de toda la vida. Y las tardes, siempre en su jardín, podando, regando, hablando con sus plantas como si fueran viejas confidentes. La luz de sus ojos era su nieto, un torbellino de energía de 7 años, que llenaba el silencio con sus carcajadas cada vez que su hijo lo traía de visita. Su hijo, por él, sentía un amor incondicional, una devoción que a veces rozaba la ceguera. Él era lo único que le quedaba de Ricardo, su continuación en el mundo. Con su nuera, Valeria, la relación era un pacto de no agresión, una cordialidad ensayada, mantenida a flote por el bien de la familia. Las sonrisas eran correctas, las conversaciones superficiales. Mercedes sentía la distancia, una fina capa de hielo que nunca lograba derretir, pero prefería ignorarla. La paz familiar valía más que cualquier incomodidad. Sin embargo, en los últimos meses, fisuras sutiles habían comenzado a aparecer en su mundo ordenado, pequeñas grietas que intentaba tapar con la masilla de la negación. Y veces, al levantarse demasiado rápido, la habitación giraba por un segundo. Son cosas de la edad, se decía, respirando hondo hasta que todo volvía a su sitio. Otras veces sentía una opresión leve en el pecho al subir las escaleras del porche. Se detenía, disimulando, fingiendo admirar una de sus macetas hasta que la sensación pasaba. No era nada, solo cansancio. Las visitas de su hijo también se habían vuelto más esporádicas. Las llamadas, más cortas. Mucho trabajo, mamá, era la excusa. Constante. Ella asentía al otro lado de la línea, forzando una voz comprensiva. Claro, mi hijo. Cuídate mucho. Pero al colgar, un eco de soledad resonaba en la casa vacía. Valeria, en una de sus últimas visitas, había dejado caer un comentario con la ligereza de una pluma envenenada. Esta casa es enorme para ti sola, Mercedes. ¿No te da miedo por las noches? Mercedes le había sonreído, una sonrisa serena que no delataba el nudo en su estómago. Miedo no, aquí están todos mis recuerdos. Nunca estoy sola. Pero la frase se quedó flotando en el aire, una semilla de duda plantada en su mente. Ella seguía adelante, aferrándose a su independencia como a un salvavidas. Manejaba sus finanzas con precisión, pagaba sus cuentas el día que llegaban y mantenía la casa impecable. Creía que, si mantenía el control sobre las cosas pequeñas, las grandes no podrían derrumbarla. Qué equivocada estaba. El control es una ilusión.
una fina capa de barniz sobre el caos impredecible de la vida. Y ahora, arrodillada en su jardín, con la tierra fría bajo sus palmas y el cielo azul girando sobre su cabeza, lo entendía. El dolor se intensificó, una garra implacable apretando su corazón. Vio la cara de Ricardo en su mente, joven y sonriente como en la foto de la repisa. «Ya voy, mi amor», pensó, o quizás lo dijo en voz alta. Luego todo se volvió oscuro, y el silencio que tanto temía finalmente la envolvió. El olor a desinfectante del hospital todavía estaba impregnado en su ropa, un aroma estéril que chocaba con el recuerdo del jazmín de su jardín. 15 días. 15 días de agujas, monitores y un anhelo sordo por la paz de su hogar. Su hijo la ayudó a bajar del auto con una delicadeza que se sentía extraña, casi culpable. «Ya estás en casa, mamá», le dijo evitando su mirada. Mercedes asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de alivio y ansiedad. Ansiaba el silencio familiar, el peso reconfortante del sillón de Ricardo, el orden de sus cosas. Pero al abrir la puerta, el primer golpe no fue visual, sino olfativo. Un olor denso a guiso de carne con especias que no eran las suyas la abofeteó. Era un olor ajeno, un olor a invasión. El segundo golpe fue el sonido. Un partido de fútbol a un volumen atronador retumbaba desde la sala, y en el sillón de Ricardo, en el lugar sagrado que nadie se había atrevido a ocupar en 2 años, estaba sentado un hombre que no había visto en su vida, un desconocido, con los pies sobre la mesita de centro, gritándole al televisor. El mundo de Mercedes se detuvo. De su cocina, salió una mujer secándose las manos en un delantal, mirándola con la familiaridad de quien se siente dueña. Sus muebles estaban corridos, sus fotos, las de su boda, las de su nieto, arrinconadas en una esquina de la repisa para dar espacio a retratos de extraños sonrientes. Su santuario había sido profanado. Valeria apareció desde el pasillo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Una sonrisa tensa, practicada. «Ay, Mercedes, qué bueno que volviste». Antes de que Mercedes pudiera encontrar su voz, antes de que el nudo en su garganta le permitiera formar una palabra, Valeria soltó la frase que lo quebró todo. «Te presento a mis padres. La casa es muy grande para ti sola, y ellos necesitaban un lugar. Pensé que era hora de que fuéramos una sola gran familia». El aire se escapó de sus pulmones. Miró a su hijo, buscando una explicación, un rescate, pero él solo desvió la mirada al suelo, murmurando algo sobre una solución temporal. No era temporal. Lo supo en ese instante. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa, un descenso lento al infierno dentro de las paredes de su propio hogar. Los padres de Valeria no eran huéspedes, eran conquistadores. Su suegro se adueñó del control remoto y del sillón. Su suegra reorganizó la cocina, criticando en voz alta sus viejas ollas. «Estas cosas ya no sirven», decía, mientras las apilaba en una caja para tirarlas. Mercedes se convirtió en una sombra, una invitada, invisible en la vida que había construido. Sus rutinas fueron borradas. El café de la mañana era interrumpido por conversaciones a gritos, sus tardes de jardín por el humo de cigarrillos que el padre de Valeria fumaba en el porche. Intentó hablar con su hijo una noche, lo esperó en el pasillo, con el corazón en la mano. «Mi hijo, esto no puedo, no es mi casa ya». Él la miró con ojos cansados, atrapado. «Mamá, por favor, ten paciencia, es solo por un tiempo. Valeria dice que es lo mejor para ti, para que no estés sola». «Que no estés sola», respondió ella, la voz temblándole por primera vez. «Nunca me he sentido más sola en mi vida». Pero sus palabras rebotaban contra un muro de conveniencia. Cuando se quejó con Valeria porque habían movido la foto de Ricardo del dormitorio principal, su nuera le puso una mano en el brazo con falsa compasión. «Mercedes, estás confundida por la enfermedad.
La foto sigue donde siempre. Son cosas de la edad, no te preocupes. La mentira era tan descarada, tan cruel que la dejó sin aliento. La estaban borrando de su propia historia, pincelada a pincelada. Se encerró en su cuarto, el único espacio que aún sentía suyo. Abrazaba el marco con la foto de su esposo y lloraba en silencio, preguntándose cómo el amor incondicional por su hijo la había llevado a esta traición. Escuchaba las risas de los extraños en su sala y sentía que las paredes se cerraban sobre ella. La caída había sido total. Estaba prisionera. Y entonces llegó el día del rosal. Era una tarde gris. Salió al jardín buscando un respiro, un rastro de su antigua vida. Y lo vio, o más bien, vio el vacío donde debería haber estado. El rosal que Ricardo había plantado para su aniversario de bodas, cuyas flores rojas eran el corazón de su jardín, había sido arrancado de raíz. En su lugar, el pasto estaba pisoteado y al lado una nueva y reluciente parrilla de gas esperaba ser usada. Algo dentro de Mercedes se rompió. No fue un quiebre de tristeza, fue un quiebre de furia, una grieta por donde entró una luz fría y afilada. La mujer dócil, la madre comprensiva, la abuela serena, se desvaneció. En su lugar nació una leona, herida, sí, pero dispuesta a luchar por su territorio. Se dio cuenta de la verdad con una claridad demoledora. Su hijo no la iba a salvar. Estaba perdido, manipulado por una mujer que no tenía escrúpulos. Estaba sola en esto. Y si quería sobrevivir, no podía usar sus viejas armas. La paciencia, el amor, la diplomacia. Necesitaba armas nuevas. Su estrategia no sería de gritos, sería de inteligencia silenciosa. Volvió a entrar en la casa, pero ya no era una víctima, era una cazadora. Tomó su viejo teléfono, ese que apenas usaba para llamar. Abrió la aplicación de la cámara y empezó a documentar. Una foto del sillón de Ricardo, ahora con una mancha de grasa. Una foto de la despensa llena de productos que ella no compró. Una foto del hueco en la tierra donde antes florecía su rosal. Luego, activó la grabadora de voz. Dejó el teléfono discretamente sobre una mesita mientras Valeria hablaba con su madre por teléfono en la cocina. Sí, mamá, aquí sigue. Encerrada en su cuarto como siempre. No, ni caso le hagas. La viejita ya no sabe ni dónde está parada. Dale un par de meses y ni se va a acordar de que esta era su casa. Cada palabra grabada era una bala en su cargador. Esa misma tarde buscó en su agenda un número que no marcaba hacía años. Elena, una vieja amiga de la familia, abogada retirada. Una mujer de carácter, directa como un disparo. Le contó todo, sin lágrimas, con una voz firme, casi metálica. Al otro lado de la línea, Elena escuchó en silencio. Cuando Mercedes terminó, su respuesta fue inmediata y brutalmente clara. Mercedes, por el amor de Dios, esa es tu casa. El título está a tu nombre y al de Ricardo. Legalmente, esa gente son invasores. No importa que sean los padres de tu nuera. Tienes todo el derecho del mundo a echarlos. Deja de ser la víctima y empieza a ser la dueña. La palabra dueña resonó en su cabeza. Armada con información, con pruebas y con una nueva determinación de acero, Mercedes empezó a planear su jugada final. No se trataba solo de expulsarlos, se trataba de recuperar su vida, de reafirmar su autoridad, de demostrarles y de demostrarse a sí misma que no estaba acabada. Se miró al espejo, las ojeras, el cansancio, el dolor, todo seguía ahí, pero en sus ojos había algo nuevo, un fuego que creía apagado para siempre. El día del juicio final no llegó con truenos, sino con el aroma a café recién hecho. Mercedes lo preparó como siempre, negro y sin azúcar, pero esta vez no se sentó a esperar. Se movió por la casa con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Había pasado las últimas 48 horas en un estado de lucidez helada.
El dolor no se había ido, pero se había transformado. Era un combustible frío, denso, que le daba una claridad de propósito que no había sentido en años. Se sentó en la pequeña mesa del comedor, la espalda recta, las manos quietas sobre la superficie de madera. Ya no había temblor en ellas. Sobre la mesa, un sobre Manila. Nada más. Esperó. A las 6 en punto, como si fueran convocados por una fuerza invisible, empezaron a llegar a la sala. El padre de Valeria quejándose del partido que se estaba perdiendo. Su esposa secándose las manos en el delantal. Valeria entró con una sonrisa condescendiente, lista para presenciar el sermón de una anciana confundida. Su hijo fue el último, con la mirada clavada en el suelo, como un niño esperando un castigo. Mercedes esperó a que el silencio se asentara, un silencio denso, incómodo. «Los he reunido», comenzó, su voz sorprendentemente firme, sin rastro de la fragilidad de las últimas semanas. «Porque hay cosas que deben terminar, hoy». Valeria soltó una risita. «¿Y qué va a terminar, Mercedes? ¿Vas a contarnos otra vez de tus dolores?» Mercedes la ignoró. Sus ojos se posaron en su hijo. «Quiero que escuchen». Abrió el sobre. No sacó papeles, sacó fotos. La primera la deslizó sobre la mesa, el sillón de Ricardo con la mancha de grasa. La segunda, la despensa invadida por productos ajenos. La tercera, el hueco en la tierra, la tumba de su rosal. Siguió deslizando imágenes una tras otra en un silencio sepulcral. Cada foto era una acusación, un clavo en el ataúd de su paciencia. Luego sacó su viejo teléfono, apretó un botón. La voz de Valeria llenó la sala, metálica y cruel. «La viejita ya no sabe ni dónde está parada. Dale un par de meses y ni se va a acordar de que esta era su casa». El color desapareció del rostro de su hijo. El padre de Valeria se removió incómodo en el sofá. Mercedes apagó la grabación. El silencio que siguió fue atronador. «Esta», dijo ella, su voz cortando el aire como un cristal, «es mi casa». Metió la mano de nuevo en el sobre. Esta vez sacó unos papeles doblados. Los deslizó sobre la mesa. El sonido fue seco, definitivo. «Esto es una orden de restricción por acoso para ti, Valeria, y para tus padres». Su mirada era de acero. «Y esto es una notificación de desalojo formal. Tienen 72 horas para sacar todas sus cosas de mi propiedad». La bomba había estallado. La cara de Valeria se contrajo en una máscara de furia. «Tú no puedes hacernos esto. Estás loca, senil». «Inténtalo», respondió Mercedes sin alzar la voz. «Mi amiga Elena, la abogada, está esperando mi llamada. Cada insulto, cada minuto que pasen aquí después del plazo se añadirá a la demanda». Miró a su hijo, cuyo rostro era un poema de vergüenza y horror. «Y tú», le dijo, y por primera vez su voz se quebró un instante, «tú lo permitiste». Fue entonces que el caos se desató. Valeria gritaba insultos, su madre lloraba falsamente, su padre balbuceaba amenazas vacías. Era un ruido feo, desesperado. Mercedes no se movió. Se quedó sentada como una reina en su trono recuperado, observando el derrumbe del castillo de naipes que habían construido sobre sus ruinas. Empezaron a recoger sus cosas con furia, tirando cajones, golpeando puertas. Cada sonido era una nota en la sinfonía de su liberación. Su hijo no dijo una palabra. Intentó acercarse a ella con una mano extendida. «Mamá, yo...». «Ahora no», dijo Mercedes, y la palabra fue una pared de hielo entre ellos. Él retrocedió, derrotado. Una hora después, la puerta principal se cerró de un portazo y el silencio volvió. Pero era un silencio diferente, un silencio vacío, lleno de ecos. La casa estaba revuelta, violada. El olor de ellos aún flotaba en el aire. Mercedes se levantó. Caminó lentamente por la sala, tocando sus cosas, reclamando su espacio. Se detuvo frente a la repisa y volvió a colocar la foto de su boda en el centro. Había ganado, había recuperado su casa,
Pero al mirar el rostro sonriente de Ricardo en la foto, un dolor profundo, distinto al de la enfermedad, la atravesó. Había recuperado su santuario, pero en la batalla había perdido la imagen de la familia que creyó tener. La victoria tenía el sabor amargo de la soledad. Y en ese silencio ensordecedor, se dio cuenta de que la reconstrucción más difícil no sería la de su casa, sería la de su propio corazón. Pasaron 6 meses. El olor a desinfectante y a traición se había ido, reemplazado por el aroma a pintura fresca, a tierra húmeda y, sobre todo, a pan recién horneado. La casa ya no era un mausoleo, era un taller. Mercedes había desmantelado el pasado, no para borrarlo, sino para darle un nuevo propósito. El sillón de Ricardo ya no era una reliquia intocable. Ahora estaba cubierto por una manta de colores vivos y era el lugar donde su nieto se sentaba a leerle cuentos. Las viejas ollas que su suegra había despreciado se convirtieron en macetas vibrantes que colgaban del porche, llenas de geranios y petunias. En el hueco donde una vez estuvo el rosal de su esposo, ahora crecía un pequeño limonero. Fuerte, resistente, un poco agrio, pero capaz de dar frutos. Como ella, la victoria no la había dejado intacta. Había noches en que el silencio todavía pesaba, recordándole la fractura de su familia. Pero ya no era un silencio de soledad, sino de paz, un espacio para pensar, para respirar, para ser. Descubrió que sus manos, esas que solo sabían de podar y cuidar, también sabían crear. Empezó a hornear, primero para ella, luego para sus vecinos. Pronto, el pan de Mercedes se convirtió en una leyenda local. Cada mañana, una pequeña mesa en su porche se llenaba de hogazas de masa madre, de rollos de canela, de galletas de avena. La gente dejaba el dinero en una caja de hojalata. Confianza, algo que ella estaba aprendiendo a dar y recibir de nuevo. Su hijo volvió, no con una llamada, sino en persona. Se paró en la puerta de su jardín una tarde, con la cabeza gacha y un pequeño rosal en una maceta en sus manos. No hubo un gran discurso, no hubo lágrimas dramáticas. «Lo siento, mamá», dijo, la voz ronca. «No hay un día en que no me arrepienta». Mercedes lo miró. Vio al hombre atrapado, al hijo débil, pero también vio un destello del niño que había criado. No lo abrazó, no todavía, simplemente asintió y le señaló un lugar en la tierra. «Ahí», dijo ella, «plántalo ahí, pero que sepas que una flor no borra las espinas». Él entendió. Empezó a venir cada domingo, no a pedir perdón con palabras, sino con hechos. Arreglaba la cerca, cortaba el césped, escuchaba. La relación se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sobre un nuevo cimiento. El respeto de él hacia ella. Ya no era la madre a la que se debía proteger, sino la mujer a la que se debía admirar. Una tarde, mientras estaba sentada en su porche con Elena, su amiga abogada, viendo a su nieto correr por el jardín, se dio cuenta de la inmensa distancia que había recorrido. Ya no era una sombra en su propia casa, era el sol. Había recuperado su hogar, sí, pero lo más importante era que se había recuperado a sí misma. La enfermedad, la traición, el dolor, no habían sido el final de su historia. Habían sido el fuego que la forjó de nuevo, más fuerte, más brillante. La casa ya no estaba vacía, estaba llena de vida, de risas, de futuro, estaba llena de ella. A veces, cuando todo parece perdido, cuando las paredes que construiste para protegerte se convierten en tu propia prisión, el único camino es derrumbarlo todo. Y con los escombros, con el coraje que nace de las cenizas, empezar a construir de nuevo. No la vida que tenías, sino la vida que mereces. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.